Gracias por seguir con nosotros, por informarse con Hechos AM. Hoy hablaremos con Giovanni Bert, director ejecutivo de Proesa, sobre el clima de inversión del país y de la situación de las exportaciones. Bueno, en términos generales, mire, este es un tema importante, ¿no? Transversal para el crecimiento económico de El Salvador. Si hay empresas internacionales que vengan acá al país, pues, y que se instalen en nuestro país, obviamente se genera empleo, y si se genera empleo viene el famoso círculo virtuoso, ¿no? Que hay posibilidades también de que haya más ingresos para las familias, para el Estado, y poder hacerle frente a todas las responsabilidades económicas que tiene el país. Ya sabe usted una cantidad de ellas, por ejemplo, los programas sociales. Y bueno, así es que bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Giovanni, tenerte aquí en los estudios. Muchísimas gracias, Romeo, muy buenos días y un saludo especial a tu audiencia. Qué bueno que nos das la oportunidad de compartir en este cierre de gestión algunos de los resultados, pero sobre todo y más importante, creo yo, cuáles son las perspectivas y los principales desafíos que va a enfrentar la próxima administración en materia de crecimiento económico. Giovanni, ¿cuánto hace que tú estás en Proesa, más o menos? Yo llegué a Proesa a finales del año 2010. Yo entré al gobierno desde el inicio de la administración Funes como jefe de asesores del Ministerio de Economía. Ahí estuve aproximadamente 1 año y medio y luego me pidieron que por favor me hiciese cargo de la agencia, entonces estoy ahí desde finales del año 2010. Si mal no recuerdo, Proesa se crea durante la administración del presidente Elías Antonio Saca. No, antes. se crea en la administración del año 2001, para ser preciso, 2001-2002, se crea como una agencia especializada en atraer inversión extranjera. En el año 2006 se crea una agencia espejo que se llamó Exporta, que se dedicaba a la promoción de las exportaciones de las empresas salvadoreñas. ¿Que todavía funciona o no? No, y estas dos que convivieron de forma independiente desde el 2006 hasta el año 2011, que fue una de las solicitudes que me hicieron de fusionarlas, y lo que hicimos fue quedarnos con el nombre de Proesa. Y desde entonces Proesa es una agencia que se dedica a ambas cosas, tanto a atraer inversión extranjera directa como a promover las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas. Hablemos de lo primero, de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas. ¿Cuánto ha incrementado? ¿Qué tanto se facilita? ¿Cómo hace Proesa para facilitar las exportaciones de estas pequeñas y medianas empresas? Mira, Romeo, yo creo que es justo terminar esta gestión en materia de exportaciones de forma muy satisfactoria. A las exportaciones en este país no les ha ido mal. Luego de venir de un año muy complicado como el 2009, cuando asumimos la administración, que las exportaciones habían caído en menos 16%, a partir de entonces las exportaciones no han dejado de crecer en ninguno de los años de esta administración. En años han crecido más, en otros años han crecido menos, pero en términos generales y en promedio más bien, las exportaciones han venido creciendo a tasas del 5, 6 hasta el 7% todos estos años, lo cual habla muy bien de un sector exportador que está predominantemente conducido por algunas grandes empresas exportadoras que en conjunto pueden exportar cerca de 2 o 3 mil millones de dólares, y todo lo demás por un gran número de pequeñas y medianas empresas que han sabido ser muy resistentes a la crisis y muy flexibles para acceder a nuevos mercados. Así que yo creo que el país le está yendo muy bien. El año pasado, de acuerdo con la CEPAL, fue el país de Centroamérica cuyas exportaciones crecieron más en términos relativos. Este año ha comenzado un poco lento, sobre todo por la crisis que tuvimos en las aduanas a inicios de año, pero yo esperaría que mantengamos esta tendencia de crecimiento sostenido del comercio exterior. ¿Y qué estamos exportando, Giovanni, principalmente, y hacia qué destinos? Estoy viendo ahora mismo una gráfica que tiene el Ministerio de Economía, no sé si está bien actualizada o está actualizada esta gráfica, dice que las exportaciones salvadoreñas, dice textualmente, ganan terreno en 32 destinos extrarregionales fuera del área centroamericana, acumulan exportaciones por 3.296.1 millones de dólares y crecen 45.1% respecto al 2009, dice, ¿no? A propósito del año que tú decías que había una especie, digamos, de crisis. Correcto. En exportaciones. Vaya, mira, del total de las exportaciones salvadoreñas, que suman entre bienes y servicios un poco menos de 7.000 o cerca de 7.000 millones de dólares, cerca del 80% de eso está orientado a dos mercados, el mercado estadounidense y el mercado centroamericano. Desafortunadamente nuestro sector externo todavía tiene excesivos márgenes de concentración en materia de destinos. Sin embargo, hay que reconocer, y creo que ese es el mensaje que intenta dar el Ministerio,
que ha habido un esfuerzo importante por tratar de diversificar los mercados de exportación y romper un poco esa dependencia que tenemos de Estados Unidos y de Centroamérica. Hoy El Salvador exporta efectivamente a más de 40 o 50 destinos. Hemos empezado a exportar de forma más agresiva a Panamá, de forma más agresiva a República Dominicana. Estamos haciendo nuestros primeros esfuerzos por penetrar el mercado colombiano, aprovechando el Tratado de Libre Comercio que suscribimos hace 2 o 3 años. Estamos abriendo negociaciones con Ecuador, estamos teniendo negociaciones con Perú. Es decir, ha habido una política deliberada por tratar de ver al sur de América, que son economías muy pujantes en términos generales, para aprovechar esa pujanza y al mismo tiempo romper esa excesiva concentración de nuestros destinos de exportación. Estoy viendo algunos destinos, dice Indonesia, Holanda, Italia, Puerto Rico, Jamaica, Corea del Sur, Reino Unido y Suecia. Y uno se pregunta qué llevamos o qué exportamos, por ejemplo, a Indonesia, ¿no? Y a Suecia, los salvadoreños y salvadoreñas. Sí, yo no tengo esa gráfica a la mano, pero no me extrañaría pensar que estamos exportando esos destinos café. Probablemente un poco de azúcar, aunque no creo que en Indonesia llevemos azúcar. Esas son exportaciones puntuales. Y yo creo que en esto hay que tener cuidado porque puede ser que una empresa exporte un par de cosas a algún destino raro, pero eso no significa que el país está como país, una política deliberada de penetrar esos mercados. Digo, qué bien que esas empresas lo hacen, pero digamos que no responde a una política pública expresamente. Nuestros principales productos de exportación siguen siendo los productos derivados de los textiles, de la confección. Cerca del 40% de toda nuestra oferta exportable proviene de la industria textil y confección, que tiene como principal mercado Estados Unidos, no únicamente, pero como principal mercado Estados Unidos. Le siguen algunos los productos tradicionales, café y azúcar. En los últimos años ha habido un crecimiento importante de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, jugos, bebidas y alimentos procesados. Le sigue probablemente en importancia la industria plástica y la industria del papel y el cartón. Y creo que ahí te he resumido probablemente 9 de cada 10 dólares que exportamos provienen de alguna de esas industrias. Nuestra mayoría, digamos... La mayor parte de lo que exportamos se concentra en esas industrias. 2004 estábamos en 2.381.9 millones de exportación. 2009 estábamos, Giovanni, en 2.272 millones de dólares y en el 2013 estamos hablando de 3.296. ¿Es correcta esta cifra? ¿Cómo estamos al 2014? ¿Cuáles son las proyecciones para cerrar más o menos el 2014 en cuanto a las exportaciones? A ver, yo con respecto a las cifras quiero señalar lo siguiente. El año pasado hubo una revisión de la metodología que utiliza el Banco Central de Reserva y por eso las cifras han variado sustantivamente. Si uno mantiene la misma metodología que se había utilizado históricamente en el país, las exportaciones de bienes el año pasado alcanzaron casi los 5.400 millones de dólares y las exportaciones de servicios cerca de 1.300. Con la nueva metodología esa matriz se invierte, por eso tenemos una cifra de bienes que anda un poco arriba de 3.000 y la cifra de servicios casi que se duplica y llega también como a 3.000 y algo. Y eso tiene que ver con la forma en que se contabilizan las exportaciones de maquila. Antes se calificaban como exportaciones de bienes, ahora se califican como exportaciones de servicios. Pero en términos generales, las cifras oficiales del banco, eso es lo que indican. Y a mí no me costaría pensar que si mantenemos la tasa de crecimiento que hemos tenido estos últimos años, las exportaciones deberían o podrían estar cerrando al final del 2014 cercano a los 4.000 millones de dólares en términos de bienes y cerca de 3.500 en servicios aproximadamente. Tú que tienes buen rato de estar en este tema de las exportaciones en Proesa, ¿cuáles son los principales problemas y las ventajas, ¿no? Para no ver solo los problemas que tiene el país? Pero bueno, ayer precisamente conversaba con el ministro de Economía, Armando Flores, y le decía, me decía él, vamos por el camino correcto, por el camino de potenciar las exportaciones, pero todavía tenemos que avanzar bastante. Y en esa línea identificamos cuáles son como las debilidades, ¿no?, que tiene el país, que todavía muestra el país, por la cual, por ejemplo, no es muy atractivo para algunas, ya hablando de las inversiones, no es muy atractivo para los países, para ciertos países. Mira, ¿Cuáles son como las dificultades que tú enfrentas cuando vas, por ejemplo, a otro país a vender, en el buen sentido de la palabra, el país como un destino de inversión? Vaya, mira, yo para cerrar el tema de las exportaciones y luego hablamos de inversiones si quieres. Mira, yo creo que el diagnóstico, la fotografía es relativamente sencilla en materia de exportaciones.
hay un círculo, más bien un diamante, que tiene a mi juicio, en mi opinión personal, atrapado al sector externo. Tú tienes en nuestro sector externo 4 problemas fundamentales. Uno, una excesiva concentración de los destinos de las exportaciones. Por lo tanto, si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mucho peor porque dependemos mucho de ellos. Eso es como he dicho, los huevos en pocas canastas, ¿no? Un segundo problema es una excesiva concentración en pocas empresas. Una economía tan abierta como la nuestra no ha sido capaz de reproducir de forma sostenible el número de empresas exportadoras. Seguimos teniendo muy pocas empresas. Un tercer problema es una concentración en pocos productos, tal como te señalé, son 8 o 10 productos los que están liderando nuestra oferta exportable. Y en cuarto lugar, una excesiva concentración en pocos territorios. Si yo pongo sobre un mapa de El Salvador la ubicación de las empresas exportadoras, casi el 80% de ellas están en el área metropolitana de San Salvador. Entonces los beneficios de las exportaciones no se derraman a lo largo del territorio. Entonces, como ese es un problema de concentración de productos, concentración de empresas, concentración de destinos, concentración de territorio. Mientras no se logre romper esa lógica de concentración, yo veo muy difícil que vayan a haber saltos mayores en materia de comercio. A pesar de eso, el comercio está creciendo y eso habla muy bien de nuestras empresas, de su dinamismo, de su emprendedurismo, pero creo que también que ese diamante que los tiene encerrados no les permite crecer más. Por eso yo siempre he sostenido que las políticas públicas que no sirvan para romper esa lógica no van a tener el impacto Ahora, que ¿y las todos políticas públicas que han sido aprobadas recientemente no han coadyuvado a ese esfuerzo? Yo creo que durante esta gestión han habido iniciativas que han contribuido de manera significativa a romper algunos de esos esquemas de concentración, no todos ellos. Creo que CONAMIPE, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo importante por territorializar o ampliar territorialmente el alcance de los servicios y PROESA le ha acompañado a CONAMIPE para tratar de ir a la búsqueda de más empresas exportadoras fuera del área metropolitana. Creo que hay un desafío importante que la próxima administración deberá asumir con mucha responsabilidad. En PROESA hemos diseñado algunos programas que están orientados exclusivamente a romper la lógica de la concentración de destinos y la concentración de pocas empresas. Queremos formar más empresas. En esta gestión hemos formado cerca de 300 nuevas empresas exportadoras, pero bueno, todavía es insuficiente para las necesidades del país. Creo que en el tema de concentración de productos es donde menos avance ha habido, creo que hay que decirlo de forma bastante autocrítica. Ahí tiene que ver muchos temas de innovación, de calidad, de investigación científica para la creación de nuevos productos, para la adaptación de nuevos productos a las demandas del mercado. Creo que hay que dar una tarea todavía o un desafío pendiente que habrá que asumir. Pero yo reconozco que no solamente PROESA, pero también otras instituciones de administración pública han hecho un esfuerzo importante, pero al final del día yo debo ser muy honesto y creo que todavía no hemos logrado romper de forma definitiva esos candados que a mi juicio están ahorcando. ¿Y es cuestión, así como tú lo dices, de legislación esto, de reformas? No necesariamente. ¿O de incentivos probablemente? Yo creo que yo creo que el marco legal en materia de exportaciones está bastante bien. Yo creo que más leyes o mejores leyes no harían la diferencia. Creo que tiene que ver con un tema de políticas públicas en el sentido de programas, de proyectos deliberadamente orientados a romper esta lógica. Sin duda el tema de incentivos es un tema relevante. El sector exportador en este país recibe muy pocos o casi ningún incentivo. Cuando hablas tú de políticas públicas, Giovanni, ¿qué políticas públicas, por ejemplo, que funcionan, por decirlo, ¿no? Que siempre es importante poner como ejemplo otros países? ¿Qué política pública aquí sería importante de poner en marcha y que no se ha puesto, por supuesto, ¿no? Para romper esto que tú estás hablando, pocos destinos, pocos exportadores y pocos productos. Mira, a partir de la experiencia internacional, rápidamente se me ocurren dos. En muchos países ha resultado ser una política muy exitosa el encadenamiento de las grandes empresas internacionales con las pequeñas empresas locales, de tal forma que éstas se convierten en proveedores de ellos y al mismo tiempo exportadores indirectos, porque el que exporta al final es el grande, pero está exportando gracias al encadenamiento que ha hecho hacia atrás con los pequeños. Yo creo que ahí hay una oportunidad, aprovechando grandes empresas que están en el país, para que puedan ver en la oferta salvadoreña, en las empresas locales, la posibilidad de tener buenos proveedores y hacer esos encadenamientos. Una segunda política que se me ocurre como ejemplo, a este país le hace falta un esfuerzo importante de promoción en el exterior. Este país debe posicionarse con sus empresas, con sus marcas, con sus productos,
que todo el mundo sepa no solamente dónde está El Salvador, pero qué produce El Salvador, qué calidades produce El Salvador. Hay un tema de marketing, de posicionamiento, de imagen, de marca, que ha sido un déficit en estos últimos años. Y si solamente nos conocen por lo malo y no por lo bueno, es difícil salir al mundo a tratar de vender al país, como tú decías, ya sea como destino de inversión, pero también como una oferta exportable competitiva, porque al final del día la imagen del país se le transfiere a la imagen del producto, ¿sí? No es lo mismo decir que vendes un café de El Salvador que un café de Colombia, porque tú asocias al país con el producto e inmediatamente piensas en Colombia y Sí, piensas en una cosa distinta, ¿ves? Sí, como cuando te dicen los relojes alemanes o suizos, se te ocurre que son perfectos solo porque son suizos. Entonces, esa transferencia del mal posicionamiento que tiene el país en el exterior también le pesa mucho, y eso se rompe con políticas públicas deliberadas de promoción. A ver, vamos a hacer la primera pausa comercial, vamos a regresar para retomar esto, porque uno se pregunta qué papel juegan, por ejemplo, los consulados en esto, ¿no? Proesa es una agencia importante, pero también necesita de esos brazos que de alguna manera son los consulados o las embajadas a nivel mundial. Estamos en varios países. A propósito de lo que tú dices, ¿cómo es que nos conocen por la parte negativa, pero qué función hacen estas oficinas que están instaladas en diferentes países del mundo, ¿no? Vamos a ver cuando regresemos a ese punto, y el tema de el país, ¿no? El país como destino de inversión. Alejandra Canales tiene información de última hora. Adelante, Alejandra, te escuchamos. Gracias, muy buenos días. Un supuesto pandillero ha sido asesinado en la Adesco Roma. Esto queda en la avenida Las Amapolas de esta capital. Según las primeras investigaciones, se confirma que él era miembro de la pandilla 18 y al parecer fue lapidado en este lugar. Se desconocen todavía los móviles de el hecho, pero sí se confirma, la policía confirma que esta es una comunidad donde existe bastante presencia de pandillas. En este momento se está haciendo las verificaciones de la zona y no se reportan hasta esta hora ninguna captura sobre el hecho. Esa es la información que tengo en desarrollo. Regresamos hasta el estudio. Buenos días. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A ver, estamos hablando sobre el tema primero de las exportaciones y las conclusiones de que se necesita avanzar, ¿no?, en esta materia, identificar aquellos indicadores, aquellos aspectos, mejor dicho, que están evitando de que el país despegue en esta materia, como lo están haciendo ya otros países centroamericanos. Y en este tema no deja de mencionarse, o no se puede dejar de lado, la inseguridad que está enfrentando el país, que como tú decías antes de irnos a la pausa comercial, ¿qué es lo primero que le preguntan a uno en un país, ¿no?, cuando va a tratar de hacer negocios o de tratar de posicionar al país como un atractivo? Es la delincuencia, la inseguridad. Pero por otro lado, Giovanni, le decía yo ayer al ministro de Economía, estas características también las tienen otros países centroamericanos. Prácticamente es la misma idiosincrasia, las mismas dificultades, muchas veces incluso la misma polarización que tienen estos países, pero aún así han sabido dar el salto en este sentido. Mira, yo estoy, luego de la experiencia de haber conducido esta agencia, a mí me queda claro que en el tema de inversiones hay dos elementos fundamentales. Uno es la confianza en el país, la confianza en las personas, la confianza en las instituciones, cómo somos capaces de ganarnos esa confianza de los inversionistas, y en segundo lugar el tema del liderazgo, de un liderazgo político decidido, empoderado, con capacidad para mover voluntades, para tomar decisiones rápidas. Recuérdate, Romeo, que estamos en el mundo de los negocios internacionales, que son dinámicos, que son ágiles, claro, que hay que saber moverse al ritmo de ellos, tomar decisiones con esa lógica más empresarial. Que ya no entienden de burocracia, ¿no?, de esa tramitología y todas esas cosas que se dan no la veces entienden, pero además no le rehuyen, ¿sí? No solo no la entienden, pero sobre todo le rehuyen,
pero además estamos compitiendo no solamente con Nicaragua y Guatemala, estamos compitiendo con el mundo. Todos los países quieren que las empresas se instalen en sus territorios, no solamente Guatemala, Honduras y Nicaragua. Entonces, estamos yendo al mundo a competir por atraer empresas que están dispuestas a relocalizarse, que están buscando ciertas condiciones, pero que sobre todo están buscando estabilidad, confianza, seguridad y quieren sentirse acogidos, quieren sentirse bien recibidos. Y eso requiere de un liderazgo de las más altas autoridades gubernamentales para poder empoderar a las instituciones como Proesa, a los funcionarios de segundo nivel y cuando sea necesario también que la misma Presidencia de la República asuma liderazgo en estos temas. Esa experiencia que la podemos retomar del caso de Colombia, del caso de Panamá, donde es el mismo presidente el que está liderando las misiones de promoción del país. Nicaragua, creo que también sucede. Nicaragua sucede lo mismo. Yo creo que son lecciones que no debemos desconocer. Giovanni, hablamos, ¿te recuerdas de los números de las exportaciones? Hablemos ahora de los números de inversión. Durante el tiempo que tú has estado ahí, ¿cuántas empresas, cuánta inversión ha recibido el país? ¿Cuánta inversión se ha afincado en El Salvador? Mira, nosotros ahora para el informe de transición hemos realizado pues una evaluación y un registro del trabajo de los últimos 5 años y únicamente en Proesa, porque es importante señalar que no todas las inversiones que vienen por Proesa. Digamos que nuestra estimación es que 6 de cada 10 dólares que se invierten en este país pasan por nosotros, los demás llegan al país sin necesidad de nuestros servicios. Nosotros hemos recibido o atendido cerca de unas 80 nuevas inversiones en estos últimos 5 años, un poco más de 100 expansiones, es decir, de empresas que ya estaban instaladas aquí, que han continuado invirtiendo, expandiendo sus negocios, y que en términos de dinero significa, si tomamos en cuenta, y hay que decirlo con toda transparencia, la inversión que está haciendo Quantum en la planta de gas licuado, porque es un número demasiado alto que distorsiona los números, pero si tomamos en cuenta a Quantum estamos hablando de un poco más de 1.100, 1.200 millones de dólares. Si no tomamos en cuenta Quantum, entonces estamos hablando como de 300 millones de dólares, lo cual, Romeo, es totalmente insuficiente. Este es un país donde, a diferencia de las exportaciones, en el tema de inversiones, y hay que decirlo, no nos ha ido como esperábamos. Y nos ha situado a la cola en los últimos años de todos los países de la región como receptores de inversión extranjera. Yo creo que esto es preocupante. No hay que hacer mucho análisis para llegar a la conclusión de que aquellos países donde más inversión privada hay, tanto nacional como extranjera, es donde más se crece. Si no, basta ver a Panamá, basta ver a Chile, basta ver a Colombia y a Perú, que son los países donde la tasa de inversión privada es más alta y donde las tasas de crecimiento son las más altas. Sí. Luego podemos hablar de justicia, de equidad, de redistribución, pero en términos generales, donde más se invierte, más se crece. Primero tenés que tener las inversiones para luego hablar de equidad y distribución de la riqueza. Y yo creo que este país, en esta gestión, no podemos culpar a esta administración de un problema que es más profundo. Yo quiero compartir con tu audiencia un número. El primer registro de inversión privada en este país data de 1960. Por lo tanto, es fácil reconstruir la historia del 60 al 2014, estamos hablando de 54 años. En esos 54 años, Romeo, la inversión privada como porcentaje del PIB, inversión privada, hablo nacional y extranjera, con porcentaje del PIB, en promedio ha sido del 14%. En países como Perú, como Panamá, como Chile, para no hablar de Corea ni de Taiwán, ese número anda arriba del 20 y en algunos casos arriba del 25. Y nosotros en 54 años nunca hemos podido pasar del 14%. Yo creo que eso habla de un problema que está en el ADN de la economía salvadoreña. Por lo tanto, no es un problema de gobiernos de izquierda ni de derecha, ni de maras o de no maras, ni de dolarización o no dolarización. Es un problema que está más estructural, en la estructura, en el ADN de una economía que no está ofreciendo en términos generales suficientes condiciones de seguridad y competitividad para el inversionista. El inversionista no tiene bandera ni nacionalidad, él va a estar
donde les sea más fácil y más seguro multiplicar su riqueza. Donde los incentivos sean también atractivos, ¿no? En algunas ocasiones. Donde los incentivos juegan un papel importante, pero no van donde hay más incentivos, van donde pueden multiplicar su riqueza más rápido y más seguro. Ese es el elemento ahí, Giovanni, fundamental. viene otro aspecto importante, ¿no? Y es si El Salvador tiene la mano de obra calificada, preparada también para recibir ese tipo de inversiones que estamos esperando. O sea, El Salvador ha sido receptor por años, y puedes revisar también historia, excepto empresas como Texas Instruments, que fue una, digamos, maquila muy fina, de mucha tecnología, pero por lo demás hemos sido destinos de maquila, o sea, de textil, ¿no? Que no es la mejor pagada, ¿verdad? Y que no es la mejor generadora digamos, de empleos dignos. No quiero decir que no ha mejorado ese sector, obviamente, ¿no? Hay que respetarlo, pero no es lo que le da el plus a un país realmente. Lo que le da el plus es la maquila de tecnología, la que está recibiendo, por ejemplo, Costa Rica, la que están recibiendo otros países que nosotros no lo estamos haciendo. Y de nuevo, la pregunta obligada que te podría hacer, bueno, cualquier salvadoreño o salvadoreña es, a ver, Giovanni, tú que has estado ahí, entonces, ¿qué hemos identificado? Pues esos factores. ¿Cuáles son los factores? Como tú decías, si registramos la historia de los 54 años, tú te puedes dar cuenta que no hemos crecido arriba del 14%, independientemente de maras. Hace 54 años no teníamos maras, hace 30 años no teníamos maras, pasamos un conflicto, superamos el conflicto armado, firmamos los acuerdos de paz y sigue siendo el 14%. Entonces, si no son esos factores, ¿cuáles son los factores que se convierten en el muro, ¿no? Donde pega esta posibilidad de inversión? Para mí es un tema de competitividad. Las empresas, si no pueden competir estando aquí, no van a estar aquí. Ellas compiten en el mundo y por lo tanto necesitan tener una estructura de costos y una estructura de producción que les permita salir al mundo con precios y calidades competitivas. ¿Qué significa eso? Si yo soy un inversionista que tengo 100 millones de dólares en la bolsa, estoy viendo hacia Centroamérica para ver a dónde invierto, ¿qué dibujo en este papel? ¿Cuáles son los factores que toman decisión? Voy a evaluar la seguridad, la estabilidad monetaria, la estabilidad política, la cantidad de mano de obra, la calidad de mano de obra, los servicios de transporte, cómo funcionan los puertos, los aeropuertos, si hay escuelas privadas para mis hijos cuando no vaya a vivir allá. Es decir, pongo una lista de elementos, todos son importantes. Seguramente, si yo soy de la industria textil, algunos son más importantes que otros. Si soy un call center, otros son más importantes. Pero bueno, por lo tanto, decir que por alguna de esas razones no vienen, creo que es falso. En segundo lugar, ¿cuál es esa lista? ¿La conocemos? ¿Y cómo atacamos esos elementos? Para que todos, independientemente de la industria en la que estén, puedan satisfacer esos requerimientos mínimos que necesitan para tomar la decisión de inversión. Entonces, si yo voy a atacar fundamentalmente el tema de costos, sin duda el costo de energía es un tema relevante. Bueno, ¿qué industrias? Aquellas industrias como la industria textil, que la mitad de sus costos son costos de energía, sin duda alguna para ellos bajar el costo de energía es lo suficientemente atractivo y eso les importa más que las maras, ¿sí? O que la aduana funcione más o menos, porque ese es su... Pero preguntarle a un call center no es el tema de la energía, es el tema de la calidad de los recursos humanos. ¿Cuántos ingenieros, médicos y abogados que hablan perfecto inglés hay en el país? Pero bueno, preguntarle a una empresa como Aeroman no le interesa ninguna de esas dos cosas, le interesa saber cuántos técnicos e ingenieros en aeronáutica hay en el país. Entonces, yo creo que cometemos un error cuando muy fácilmente decimos que a este país no vienen porque el país es muy caro o porque el país es muy inseguro. No es tan sencillo el análisis. Hay diversas razones. Hay diversas razones y no todas tienen el mismo peso para todos los inversionistas. Son cosas muy particulares. Si no sabemos entender eso, porque cuando vamos a vender El Salvador como destino de inversión, eso es lo que nos encontramos. Hay unos que quieren hablar solamente de energía, hay otros que quieren hablar solamente de seguridad, porque eso es lo que más les duele. Esa es la parte del zapato que más les aprieta. Así que yo creo que en Proesa, me parece, tenemos bastante bien identificados esos elementos, pero es el conjunto, esa mezcla de cosas que no han logrado encontrar el equilibrio necesario para que el país se vuelva atractivo. Yo creo que ahí
en materia de costos para producir en el país y de calidad de la producción que sale de aquí, están los dos elementos fundamentales que podrían revertir esta tendencia histórica de baja inversión privada. Y un primer factor que se puede convertir en un obstáculo, Giovanni, antes de ir a la pausa comercial, es este tema de la tramitología, que muchas veces se habla. En otros países es muy fácil instalarse una empresa, ¿no? Digo, darle vida a una empresa, pero acá vas de ventanilla en ventanilla, vas de lugar en lugar y pasan 4 o 5 meses para que te den un permiso, etcétera. Digo, eso desincentiva a cualquier empresario. ¿Podría ser ese un primer factor? Mira, yo creo que ese es un elemento muy importante. Aquí El Salvador tiene un atraso relativo en materia de facilitación de trámites y de obtención de permisos. De hecho, yo he escuchado algunas de las nuevas autoridades del gobierno entrante hablar de la posibilidad de crear una figura muy similar a la de México, que ha funcionado muy bien, que es una especie de superintendencia de mejora regulatoria. Pero más allá de si es una superintendencia o es una oficina nueva o está adscrita a algo que ya existe, lo importante es que ya el nuevo gobierno lo tiene en la mira y entiendo que en el anuncio del plan de los 100 días van a incluir un esfuerzo en ese sentido. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, mira, este tema es importante, no quiero que se me olvide, tú lo mencionabas un poco, es decir, hay que posicionar el país también, y entonces, pero para eso también se necesita recursos, ¿verdad? Y dejamos un poco el tema de las embajadas. Es decir, ¿tiene los recursos suficientes? Por ejemplo, los ha tenido Proesa para ir, y es que se necesita ir. Muchas veces dice, mire, este ministro tal, de turismo, por ejemplo, solo viajando pasa. Bueno, es que tiene que ir a las ferias, hacer reuniones, hacer ruedas de negocios, etcétera, para poder posicionar el país, pero para eso se necesita también tener apoyo económico y apoyo político, decisión política también. Pausa, regresamos en breve. Mire, Daniel Ernesto me pregunta, Romeo, ¿y qué será lo novedoso a exportar? Algún día tal vez exportamos tecnología. Costa Rica ha avanzado mucho, dice, en ese sentido. Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Más allá, usted se recuerda, más allá de un poco de demagogia que hubo en algunas declaraciones en el pasado donde se dijo, vamos a exportar mango, twist, si de verdad se dijo, ¿no? Entonces, la gente pensó de que esto iba a ser como el plus que le iba a dar a El Salvador un salto hacia la exportación, y no es cierto. O sea, hay que pensar un poquito más en grande, creo yo, en ese sentido. Sí hay empresas que exportan ese tipo de productos, pero no es lo que va a ser el cambio sustancial. Pero yo quisiera decirle a Daniel que aunque no se conoce lo suficiente, en este país estamos exportando cosas muy novedosas. Estamos exportando aplicaciones móviles, estamos exportando diseño de animación digital, estamos exportando software, estamos exportando una enorme cantidad de servicios de tecnología, que lo que pasa es que son pequeñas empresas, generalmente jóvenes, emprendedores, que sean además muy hábiles en estas cosas de la informática, pero hay muchas y cada vez más empresas de una industria creciente en este país que está empezando a exportar a países en muchas partes del mundo, que estamos exportando servicios de tecnología de forma muy competitiva. ¿Hay empresas de servicios de tecnología ya formadas? Sí, muchas. ¿Que exportan? Muchas más de las que creemos y conocemos. Que exportan aplicaciones, como estás diciendo, que diseñan aplicaciones móviles, diseñan software, hacen animación digital, exportan diseño gráfico. Hay unas empresas de diseño arquitectónico que están exportando sus servicios de diseño para empresas constructoras en Canadá y en Estados Unidos. Hay quienes exportan servicios de mantenimiento de páginas web. Hay quienes exportan desde aquí. Hay cadenas de supermercados en Costa Rica que cuando tú entras hay una animación musical en el fondo, en los supermercados. ¿Sí? Eso lo hacemos desde aquí, desde una empresa que está aquí cerca de las oficinas del Canal 12, que se maneja toda la ambientación musical de varias cadenas de supermercados en Centroamérica. Es decir, hay empresas innovadoras, claro, deberían ser más, quisiéramos que fuéramos más. Y potenciar las que ya están. Y ayudarles mucho, y eso hacemos en Proesa, y las hemos conocido, y creo que son el futuro
de este país en materia de inserción internacional. Bien, Giovanni, voy a ir con la Radio 109, ahí está Tony Cabezas de la Radio 109 para saludarle también y compartir contigo. Voy a aprovechar para que nos contestes esta pregunta del apoyo, ¿no? Okay. Y cómo las embajadas o los consulados se están sumando a este esfuerzo para potenciar, digamos, el país como destino de inversión. Tony. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Romeo, qué gusto ¿Ya saludarte. llegaron tus invitados, no? Aquí están Julio Valdivieso y Andrés Espinosa. Ah, bueno. En el estudio listos para hablar sobre el tema de horarios escalonados. Un saludo a Giovanni Berti allá en el estudio de Canal 12. Muy buenos días, Tony. Un saludo especial para tus invitados. Y lamento nuevamente que tu equipo haya otra vez perdido el día de ayer, sí. Sí, los Red Sox. Sí. Otro aficionado al béisbol ahí. Y cada vez están perdiendo más los equipos de Tony. ¿Qué pasa, Tony? Solo un hombre. Bueno, son campeones de la Serie Mundial del año pasado, pero estas no han empezado bien. Pero bueno. Mira, estamos hablando con Giovanni de este tema de Proesa, ¿no? De la inversión, de las exportaciones, y nos quedamos en un punto que quisiera que también lo compartiera con los radioescuchas de la 102.9 y me gustaría escuchar, por supuesto, la opinión de tus invitados. Es el tema sobre cómo se está apoyando realmente a Proesa, es decir, se necesita también apoyo económico y una decisión política para posicionar el país hacia afuera, pero también le decía qué papel juegan los consulados y las embajadas, que son como nuestras representaciones obviamente en otros países y que deberían de ser más activos en el tema de posicionar el país, ¿no? Mira, El Salvador desafortunadamente no hemos nunca entendido que es importante ampliar nuestra red y nuestra presencia en el exterior. Somos de los pocos países de la región que no tiene oficinas comerciales en los principales destinos de comercio e inversión. Sin embargo, yo debo reconocerle a esta administración que fue precisamente en estos años que se tomó la decisión de diseñar un proyecto de creación de oficinas. Ya hemos abierto las primeras 3 en Brasil, en México y en España. Y esperamos en los próximos 12, 14 meses abrir 10 más. Ya hemos seleccionado los países, ya tenemos el financiamiento. En este momento está siendo desarrollado por una empresa de estas de reclutamiento de talentos, la selección de las personas que van a ser nuestros representantes en esas oficinas comerciales, y estamos yendo a destinos tan importantes como China, como Panamá, como República Dominicana, obviamente Estados Unidos. Así que yo creo que a la vuelta de unos 2 años vamos a tener una red de oficinas comerciales en el exterior bastante bien consolidada. Un déficit que hasta ahora no hemos podido llenar y que, hay que decirlo, nuestros consulados y embajadas tampoco lo han podido llenar. Bueno, hay que decir que precisamente a ese comercio, a esa industria, a los padres de familia, a nosotros, a ustedes, aquí presentes, nosotros también nos interesa el tema del tráfico, los horarios de entrada, salida, mira, y el ahorro energético. Otro país es posible y otra ciudad es posible, ¿no? A ver, es cierto eso, Andrés, el tema de los horarios Espinosa, escalonados. Claro. Andrés, nadie se le olvida, esa es la frase que acuñó, o el eslogan que acuñó. Y Julio, ¿cómo estás, Andrés? Y Julio. Bueno, buenos días, Romeo, buenos días, Giovanni, un placer compartir con ustedes. Y entonces, el tema este del escalonamiento de los horarios es determinante en nuestro país para tener una mejor producción, ¿o por dónde va la cosa de la conversación de ustedes? Quiero ver. Bueno, lo que pasa es que una posible solución al tema de tráfico pasa por una serie de medidas y que al sumarlas puedes tener un resultado. Mi tesis allá por los años 95, 96 era de que ya en ese momento había un problema de flujo vehicular. El país ha crecido en una forma desordenada. Tenés zonas residenciales que pasan a ser zonas comerciales de la noche a la mañana. Claro. Tener restaurantes de 60 mesas y 12 estacionamientos. Entonces, tú tenés que movilizar 2.6 millones de pasajeros entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana. No vas a resolver el problema, pero lo vas a tratar de diluir. Entonces, la idea es tratar de repartir ese flujo de pasajeros en esas 2 horas, y si se lograse, que es una medida que no tiene mayor impacto económico en el sentido de que es una decisión, porque lógicamente hay que analizar el tema de cómo la empresa privada tendría que absorber cuando se corran los horarios, pero creo que el análisis es más beneficioso para el país, empezar a entender que el sector industria, comercio, público y escuela tienen que entrar, como en todas las partes del mundo, a horarios diferentes para poder tener un mejor flujo. Y termino con esto. Lamentablemente,
El parque vehicular en el país ya sobrepasa los 800.000 vehículos, se siguen metiendo más vehículos chocados, desechos, aquí se vienen a reparar. Sí, basta que vayas a aduana, ¿no? Ahí te encontrás una buena te vas a cantidad. dar cuenta y lamentablemente la misma infraestructura para una cantidad de vehículos, el problema cada vez es peor. ¿Debería regularse esto, Julio, ya? Definitivamente. Ok. Andrés. Bueno, mira, rápidamente, mi movimiento se llama San Salvador, otra ciudad es posible. Nuestro planteamiento estratégico se llama ciudad inteligente. Y lo menos inteligente que tenemos ahorita es la ciudad. Es decir, tenemos en un espacio tan mal organizado, tan mal diseñado y tan mal preparado para el futuro que de verdad o nos detenemos y empezamos a resolver estratégicamente eso o en 3 años vamos a tener una complicación gravísima. ¿De qué se trata el tema? Simple y sencillamente de reducir la carga urbana. ¿Qué es reducir la carga urbana? Usar eficientemente las potencialidades urbanas de la ciudad. Pero la ciudad no son edificios, es la gente. ¿Cómo nos movemos? ¿Para dónde nos movemos? ¿Por qué nos movemos? Y ahí hay una enorme cantidad de tela que cortar, analizar punto por punto y redistribuir la carga urbana. ¿Para qué? Tenemos 24 horas en el día que de verdad, siendo inteligentes, podemos minimizar los impactos de eso. Pero como dice Julio, entramos y salimos a la misma hora. Eso nos va a complicar de verdad todo el día y la vida misma, la calidad de vida de los sansalvadoreños. Y bueno, ahí está la gente escuchándonos en la Trabazona ahorita. Esa es la situación. Sí, así es. Yo creo que es un tema interesante ese, fíjate, pero sí. Y las resistencias que encuentra muchas veces esto, ¿no? El del ordenamiento, por ejemplo. Claro. Y hay preguntas, por ejemplo, bueno, si algún sector entrara a las 10 de la mañana, por decir algo, pues obviamente su hora laboral se extiende hasta allá donde necesitas de la luz artificial también para poder iluminarte, para terminar la jornada laboral, y esto también trae costos, etcétera. Todo eso creo que hay que discutirlo, ¿no? ¿Cómo se va solventando? Es lo mismo, lo que pasa que esto lo haces también en diciembre, ¿no? Cuando haces las noches de compras, correr los horarios, pues. Sí, claro. Sí, hay un antecedente. Pero además, eso es temporal, nada más. Giovanni acaba de decir que está promoviendo y ya está haciendo un excelente trabajo de promoción. Pero cuando alguien viene al país analiza todos los factores, incluyendo la hora tiempo en que esto significa. Es que pareciera ser de que ver la trabazón únicamente es el tema puramente de molestia. No, es la productividad, tener ahí parado 1 hora, hora y media para desplazarse 2 o 3 kilómetros, tiene un costo. Si a esto le agregas el costo del estrés, que no es tangible en materia económica, el tiempo que pasa una persona en el carro para ir a su trabajo, todo eso creo que merece... Por supuesto, yo creo que sí, por eso digo que es un tema que hay que analizarlo muy detenidamente. Tengo que despedirme de ustedes. Andrés, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Julio. Tony. Bueno, saludos, continúen ustedes. Hasta luego. Y vamos a ver si vemos a Giovanni por ahí también en el nuevo gobierno. Yo he escuchado algunas cosas. ¿En serio? Sí, mira que no se lo he preguntado. No se lo he preguntado, pero suficiente 1 minuto para que pueda decir sí o no y dónde. Preguntarle por el Ministerio de Economía. No. Esos son rumores que has escuchado, Tony. ¿Ya ves? Hasta luego, pues. Hasta luego. Bueno, Tony, saludos para ti. Tengo que despedir, Giovanni, también. Yo creo que hay más que hablar sobre este tema, ¿no? Y sobre cómo los consulados, que nos quedamos hablando un poco de eso, se tienen que sumar a este esfuerzo. Hoy por hoy quizás no se asume ese papel, digamos, de manera oficial, sino a esfuerzos particulares, quizás, que vienen haciendo algunos consulados, ¿no? Sí. Mira, nosotros hemos tenido experiencias muy enriquecedoras con algunos cónsules, con algunos embajadores o embajadoras que sin duda han entendido perfectamente que parte de su rol es promover al país como destino de inversión y promover la oferta exportable. Y yo se los reconozco y se los agradezco. Pero también debo decir que no es parte de la política institucional de la Cancillería que sus representantes asuman este papel. Yo creo que con este nuevo programa de oficinas comerciales vamos a dar un ejemplo importante de la relevancia que tiene tener una presencia permanente, activa, dinámica en el exterior para posicionar el país, sus productos, mejorar nuestra imagen y ojalá con esto convertirnos en un país un poco más atractivo para los inversionistas. Muy bien, Giovanni, muchas gracias por haber estado con nosotros. Interesantes reflexiones, ¿no?, sobre esta situación. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo especial para tu audiencia. Vamos a hacer una pausa, regresamos ya para el cierre de Hechos AM de Canal 2.